Bueno, ahora sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Descansaron? Me dice Gustavo que probablemente en un rato entreguemos los premios a los mejores bailarines de anoche, ¿no? Gustavo, ya tenemos las estatuillas. Bueno, bienvenidos. Esta es como les decía, la tercera jornada de la 74ª Asamblea de la CIP. Esperemos que ningún despistado se haya ido al centro de convenciones. Cambiamos hoy de sede. Y si no, bueno, que avisen que los vamos a buscar. Estamos utilizando el hashtag CIPSalta, ¿sí?, en Twitter. Les pedimos a todos que nos ayuden para transmitir lo que se discuta, comente en este salón, así a ver si logramos hoy un trending topic para la Asamblea. Le damos la bienvenida, entonces, como decía, a esta tercera jornada. Esperamos que bueno, este nuevo ámbito nos ayude a trabajar en todo lo que resta, en la variada, rica y nutritiva agenda que tenemos a lo largo del día. Vamos a ver un video con uno de los auspiciantes. A ver. ¿No? Se ve allá, pero no acá. Ahí estamos. No sé si tenemos audio. Bueno, aprovecho para agradecer entonces a todos los main sponsors, a Banco Macro, que estamos viendo el video ahí de fondo, a Telecom Argentina, Mazalín Particulares, Protec Media, a nuestro comité anfitrión, que está formado por el diario Clarín, el diario La Nación, Infobae, El Liberal, Crónica, La Gaceta y el diario El Día. Y también a Brightspot, Google, Pan American Energy, Edesa, Marfil, el Grupo Nueva Venezuela y The New York Times. También a Presidencia de la Nación y a la Secretaría de Turismo de la Nación. Tenemos hoy, ahora, el panel sobre la declaración digital de la CIP, que está conformado por Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la OEA, que está viviendo en Washington desde hace unos cuantos años, Eric Iriarte, del estudio Iriarte y Asociados, que vive en Lima, Perú, y Gustavo Mome también, director de La República. Les recordamos, me pide acá la organización de la CIP, que en el lobby del hotel, desde las 10 de la mañana, va a estar la urna para la elección de la Junta Directiva 2018 a 2020. Cada miembro activo tiene un voto y, bueno, pueden acercarse al lobby del hotel para ejercerlo. Ahora sí, entonces, le damos la bienvenida. No sé quién va a hablar primero, Gustavo, y empezamos con el panel. Gracias. Salud. Bueno, muy buenos días. Me imagino que todos seguimos contentos por lo de ayer. Nadie nos quita lo bailado, dicen. La verdad que ha sido una linda velada la que nos ofreció el gobernador. El vino causó un poco la alegría, creo que desbordó ayer la CIP. Bien, pero ahora lo serio. Para los que no saben, porque muchos estamos muy compenetrados con este tema, uno de los primeros actos tras la Asamblea de Salt Lake City fue hacer una misión a Estados Unidos a propósito de un pedido de los medios americanos. Y estuvimos en Washington conversando con una serie de instituciones, congresistas americanos, autoridades, y nos dimos cuenta que había una serie de inquietudes que no teníamos todos los elementos para responderlos, básicamente de nuestras plataformas o nuestros principios consolidados, que fundamentalmente es Chapultepec. Chapultepec es una declaración, 28 años, ¿no, Ricardo? 24 años, que es hoy día, digamos, un cimiento importante y una referencia fundamental. Para que tengan una idea, en Perú hace poco se dictó una ley que prohibía la publicidad estatal en los medios privados, sin excepción, en Perú. ¿No es cierto? Podían anunciar en Facebook, Google, redes, pero era una cosa absolutamente arbitraria y era una especie de castigo a los medios porque pues el grupo que manejaba el Congreso, que es el fujimorismo con el aprismo, consideraban que pues era una especie de sanción, ¿no? O sea, y el Tribunal Constitucional deroga esa ley 4 meses después,
Y uno de los argumentos esenciales, y uno de los argumentos que pone es Chapultepec, ¿no es cierto?, los artículos de Chapultepec. Chapultepec es una cosa, es una piedra angular, digamos, en materia de libertades, y hoy día, pues, ha sido una referencia que ha sido usada en muchas otras declaraciones de principios de libertad de expresión. Pero habían muchas preguntas, ¿no es cierto?, preguntas sobre los fake news, sobre la neutralidad de las redes, sobre el derecho al olvido, que no teníamos elementos y que pensamos que la CIP tenía, de alguna manera, que aproximarse a ellos. Pensamos originalmente en una suerte de enmienda, de adenda a Chapultepec, pero ya en Medellín, cuando estuvimos en la asamblea y lo conversamos a nivel del comité ejecutivo, se acordó crear una suerte de comisión y que trabajáramos un documento con la perspectiva de traerlo a esta asamblea, a consideración de esta asamblea. En esa instancia estamos. Hay una comisión que se nombró, que estaba Asdrúbal Aguiar, ¿no es cierto?, creo que ustedes lo conocen, Roberto Rock, que debe estar por acá también acompañándonos, Edison Lanza, Eric Iriarte, el que habla, y Ricardo Trotti. Tuvimos una reunión presencial, hemos tenido un diálogo a través del intranet, y hay alrededor de 100 personas entre los miembros del board, del director, el comité ejecutivo, past president, y sobre todo alrededor de 50 personas externas de instituciones importantes que han sido de alguna manera consultadas sobre este asunto. No sé si tienen todos ustedes el documento que estamos repartiendo, porque el documento que hoy día estamos en debate no es el primero que se repartió hace 2 días. Ha tenido el comité ejecutivo lo debatió ampliamente, incorporó una serie de elementos, ajustó ciertas cosas, y hoy día me gustaría, porque este es un documento que ha recogido una serie de inquietudes de medios, etcétera, etcétera, atinadas e importantes, ¿no es cierto? Este es un documento que tiene algunas reflexiones y correcciones. Bien, la idea un poco, y para darle una dinámica a esto, es que nuestros ilustres invitados hagan una reflexión sobre el documento y que después podamos conversarlo. Yo pediría, por una cuestión de orden, que tratemos de hablar de temas de fondo, más que de estilo, de redacción, sin que eso signifique que si tienen algún comentario sobre la redacción se le hagan llegar al señor Trotti o a mí, que con todo gusto lo analizaremos, porque, como dice, somos periodistas y corregimos permanentemente las notas, ¿no? La idea es un poco que aclaren cualquier punto que hubiera y que discutamos y que tengamos a partir de acá una suerte de documento que pueda ser votado mañana por la Junta de Directores, si es posible, ¿no?, si llegamos a un goce. Y sin más preámbulo, entonces le paso el uso de la palabra a Edison. Bueno, buenos días a todos. Gracias por… En primer lugar, quiero agradecer la invitación del presidente de la CIP y de toda la CIP, la confianza, para, digamos, invitarme a integrar este comité. En mi calidad de relator especial para libertad de expresión, ustedes saben, para la relatoría digamos, siempre es una prioridad muy importante trabajar con los medios de comunicación, con la sociedad civil, con quienes están defendiendo y promoviendo la libertad de expresión y ejerciéndola a diario. Por lo tanto, siempre hay una interacción muy fuerte con la CIP, no solo tanto cuando digamos, las organizaciones, los medios de comunicación están atravesando situaciones difíciles o complejas porque tienen que trabajar en un entorno de violaciones a la libertad de expresión o de ataques a la libertad de expresión, sino también, digamos, para promover los más altos estándares en materia de libertad de expresión en la región. Este vínculo siempre ha sido muy importante. Gustavo recién mencionaba la declaración de Chapultepec y efectivamente en aquel momento la Relatoría para la Libertad de Expresión recién había sido fundada por los estados de la OEA y de algún modo esa declaración fue precursora, digamos, de mucho de lo que haría después y desarrollaría después el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Relatoría, de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa declaración me parece que tiene un valor fundamental en el sentido
de que la CIP es una organización de medios y por supuesto esa declaración de Chapultepec refleja las preocupaciones de la comunidad de medios de comunicación en la región y sobre todo en aquel momento de la prensa, hoy ya prensa gráfica, digital, medios audiovisuales. Pero, digamos, siempre tuvo una vocación de trascender lo que es el reducido ámbito de la libertad de prensa o de la libertad de los medios en particular. Y tener una visión más amplia del derecho universal a la libertad de expresión y de, digamos, cómo también impactan las sociedades en su conjunto. Y me parece que ese fue, digamos, el éxito de Chapultepec, que ha trascendido. De hecho, mucha gente a veces no sabe que es una declaración, digamos, cuyo titular es la CIP o cuyos redactores fue una iniciativa de la CIP. Y ha sido una declaración hemisférica que ha tenido un gran impacto en la región. Y de hecho, si uno, luego años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba la declaración de principios sobre libertad de expresión, ve ahí en la declaración de principios que ha sido fundamental para todo el hemisferio y para la incidencia y la promoción de la libertad de expresión en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo, en las batallas que han dado periodistas, medios y en fin, y todo aquel que ha sido perseguido por difundir ideas o información, guarda cierta relación en muchos de sus aspectos. Entonces me parece que esta iniciativa de la CIP, el hecho de que se haya invitado a la Relatoría Especial para prestar asistencia técnica y asesoramiento en la materia, digamos, no solo lo quiero agradecer, sino que me parece una muy buena idea. Quiero, para abrir paso a la conversación, simplemente decir que me parece que es un momento oportuno el que eligió la CIP para ayornar su declaración de Chapultepec o hacer una declaración puramente digital, eso fue parte de las discusiones, porque el ecosistema de Internet, hoy 20, 25 años después, digamos, de que empezara, de que esta red de redes, digamos, pasara a ser masiva y fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, bueno, tiene cierto grado de madurez, de complejidad y de desafíos que creo yo que requieren una declaración específica que aborde en forma más específica estos desafíos. Hasta ahora, digamos, aquellos principios derivados de 300 años de libertad de expresión que se fueron construyendo, digamos, y que se consolidaron en estas declaraciones que mencioné, sirvieron más o menos para ir navegando en este nuevo mar de la Internet, pero hoy yo creo que hay desafíos muy específicos que presenta esta tecnología que ha sido, digamos, tan revolucionaria como en su momento la imprenta o luego la radio y la televisión, que es Internet. Así que, por lo tanto, felicito la iniciativa. Estoy acá para, digamos, de algún modo seguir prestando asistencia si alguien requiere, sobre todo la perspectiva del derecho internacional, cuál es el contenido y el alcance, los principios relativos a los derechos digitales o la libertad de expresión en el ámbito digital que se han venido consolidando en el ámbito del derecho internacional. Así que por ahí bueno, va a ser mi rol hoy dar una mano en ese sentido. Muchas gracias. Un buen día. A unarme a lo ya dicho por Edison de agradecer a la CIP por habernos convocado. Es un ejercicio complejo el tratar de hablar de libertad de expresión en entornos digitales, más cuando todos vivimos en entornos digitales. En Argentina, ya van a ser 31 años, fue la primera conexión a Internet de América Latina. Ese momento inicial, cuando ya la red de redes, que ya tiene casi 50 años, eso también hay que reconocer, comenzó a desplegarse por América Latina con esfuerzos de la OEA y muchos de los centros académicos, nadie tenía muy claro hacia dónde o qué iba a ocurrir más allá de las universidades. Poco antes de la declaración de Chapultepec, la mayoría de países de América Latina comenzaban a tener conexión a Internet. En el Perú fue en el año 91, en Bolivia fue en el año 89, en El Salvador fue hacia el año 92. Diversos académicos, fundamentalmente universitarios, comenzaban a conectarse a Internet, pero todavía el despliegue no era el que nosotros conocemos. Después de Chapultepec aparece la web.
aparece casi simultáneamente hacia el año 93-94, y un rápido avance en la conectividad de Internet y un rápido avance del despliegue de Internet en América Latina. Es decir, en el mejor de los casos, el Internet en América Latina, o la web, que es lo más utilizado, tiene casi tantos años como Chapultepec. Esto entonces ha venido desarrollándose y han venido utilizándose no simplemente como algo curioso, sino como un instrumento válido, necesario, y donde las personas, fundamentalmente de a pie, han exacerbado su derecho a la libertad de expresión, porque ahora cualquiera puede tener un blog, un podcast, un canal de YouTube, y eso cambia las dinámicas de libertad de expresión, no porque deje de ser libertad de expresión, sino al contrario, porque todo el mundo tiene la posibilidad de ejercer su libertad de expresión, a diferencia de cuando íbamos avanzando de tecnologías muy específicas. La imprenta, la radio, la televisión. La aparición de Internet cambia entonces las dinámicas de cómo recuperamos la libertad de expresión como ejercicio individual, pero sin desconocer que la libertad de prensa y el ejercicio de los medios se vuelve más complejo en la medida de que tienes que tamizar la información y trabajarla muchísimo más. La aparición de medios locales, la aparición de instrumentos locales de divulgación de información, de medios digitales netamente, sin necesidad de tener un reflejo en papel, se ven reflejadas en esta propuesta de declaración, que no es una corrección de Chapultepec. Y esto además es sumamente importante de señalar, no es Chapultepec versión 2.0. Esto es un complemento desde los entornos digitales de los principios de libertad de expresión que son universales y son para todas las personas. En esa medida, este delicado equilibrio, balance del ejercicio de libertad de expresión en los entornos digitales requiere que nos enfrentemos a poner claros nuestros principios de hacia dónde tenemos que dirigirnos. No podemos desconocerlo, ya hecho, además creo que Chapultepec es un texto que es sumamente útil para nosotros, pero en estos 25 años han ocurrido diversos aspectos regulatorios que tienen que ser también reflejados desde las posiciones claras de la CIP. Ayer, terminando la jornada, Chicho comentaba en una reunión que cuando yo hablaba de temas digitales, en realidad hablaba desde la época de la Revolución Francesa. En realidad, muchos de los temas que estamos enfrentando son en realidad retomar principios que ya estaban declarados, pero que los instrumentos digitales lo permiten utilizar de mejor manera. En esa medida, la propuesta que tienen ante ustedes ha recogido y ha tomado de diversas posiciones sin desconocer que este es un documento fundamentalmente de la CIP. Entonces, se los ponemos a consideración, estamos aquí para atender su respuesta. Habrán visto, hizo un poco más de la libertad de expresión, el derecho internacional, yo desde los entornos digitales y los aspectos también de libertad de expresión, y pues creo que abrimos la mesa, ¿no? Adelante, por favor, identifíquense. Identifíquense. Buenos días, señores. Miguel Franjul, Listín Diario, República Dominicana. Quiero elogiar la decisión que ha tomado nuestra sociedad de incorporar elementos que son novedosos para muchos de la esfera digital como herramientas para el trabajo cotidiano que tenemos que realizar en defensa de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Yo creo que el documento que se acaba de presentar acá es bastante sustancioso, bastante completo, nos da una idea de cuáles pueden ser los desafíos y los compromisos que tenemos que tener frente a eso. Me gustaría proponer, si acaso no sea considerado como tal, que como un brazo de apoyo para la debida observación, monitoreo y hacer valer nuestras inquietudes frente a las regulaciones y las amenazas, que la Sociedad Interamericana de Prensa pueda crear una especie de unidad o de observatorio del digital, o sea, paralelo con lo que la labor que hace siempre para promover la declaración de Chapultepec, como una manera de que cada día estemos familiarizados con amenazas que surgen, con regulaciones que se van adoptando en varios países. Por ejemplo, lo que pasó en Perú también quieren intentarlo en la República Dominicana y entonces, como se dice ahora, se viralizan estas amenazas y estas regulaciones. Tal vez una unidad especializada en estos temas no solamente contribuye a denunciar puntualmente cuáles son
los peligros que tenemos nosotros ya como multiplataformas, sino para que nos ayuden también a entender muchas de las dinámicas y muchas de las innovaciones que se mueven en esta esfera. Es cuanto. Muy bien, simplemente una precisión, en el documento que ustedes tienen al final tiene un párrafo que no es parte de la declaración, sino más bien parte de la presentación de la declaración, que comenta un poco este tema, ¿no? O sea, la única constante en este escenario es el cambio, ¿no es cierto? De manera que tenemos que estar atentos y ciertamente estoy seguro que la futura presidenta va a tener, digamos, la inquietud, porque la tiene ya, de seguir este documento. También, no sé si le voy a adelantar un poco ¿cómo se llama?, su discurso, pero hay digamos, a mí me entusiasma mucho que uno de sus metas y sus retos de María Elvira es establecer lo que se llama el índice de Chapultepec, ¿no?, que es una suerte de monitoreo un poco más modernizado, si ustedes quieren, y que nos coloca, ¿no es cierto?, la Sociedad Interamericana de Prensa como uno de los referentes un poco más, digamos, actualizados de ese tema. Es una preocupación constante, es una buena apreciación y tengan la seguridad que estamos en ese ámbito trabajando. Por favor. Buenos días a todos, Norberto Frigerio, La Nación, Buenos Aires, Argentina. Quiero dejar testimonio, en nombre de La Nación, la adhesión absoluta que hace este trabajo experimental que ha planteado la Sociedad Interamericana de Prensa. Me parece que estamos todos convocados a un acto fundacional. Dependerá de nosotros, de nuestra audacia, de nuestras utopías, de nuestras capacidades para mirar el futuro, adherir o sugerir o modificar. Pero retomando lo que conversábamos ayer respecto a que surgían frente a algunas situaciones una apariencia de vacío o de impotencia respecto a la acción de la CIP, yo creo que este es un acto absolutamente contestatario a esa hipótesis de que nosotros tenemos una sensación, por cierto, y válida de impotencia o de incapacidad o de imposibilidad. Creo que este sería el mejor gesto para responder a que nosotros estamos a la altura de los nuevos desafíos que la ciencia, la técnica y estos nuevos medios ofrecen. Muchas gracias. Gracias por su comentario, estimulante. ¿Roberto? Sí, buenos días a todos. Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. Creo que ha habido un ejercicio muy positivo de apertura y de discusión en los trabajos. El hecho mismo de que tengamos esta declaración todos, creo que es un ejercicio valioso. Hay seguramente algunas observaciones de forma, digamos, que valdría la pena atender, pero como se ha dicho, no es lo relevante. Yo quisiera dejar constancia de que sigo viendo el concepto de intermediarios tecnológicos con lo que yo entiendo como una condescendencia por parte de la CIP. Desde mi punto de vista, como yendo demasiado de cerca, digamos, acompañando demasiado las preocupaciones de los intermediarios tecnológicos. Yo no estoy en la idea de que la CIP o nadie o los propios medios tengan que entrar en un choque con los intermediarios tecnológicos, pero me preocupan algunas frases demasiado condescendientes con ese sector. Yo creo que la declaración debe mencionar los intermediarios tecnológicos solamente para fijar estándares altos, para fijar principios en materia de libertad de expresión, para decirlo pronto, no para hacerles el trabajo. Yo veo varias frases, por lo menos en dos o tres de los puntos, que saca la cara por los intermediarios tecnológicos. Mi impresión es que eso no debe ser tarea de la CIP, ni que debe formar parte de los principios de una declaración de esta naturaleza. Por último, yo diría que entiendo, presidente, que este último párrafo donde dice que esto está en permanente evolución y puede ser modificado, solamente es un párrafo para efectos de documento de trabajo. Me preocuparía que figurara en una publicación formal, porque pueden evolucionar las tecnologías, pueden evolucionar las prácticas, pero no los principios. Los principios están ahí, es un
una espada clavada en la piedra. Yo creo que son vigentes y serán vigentes más allá de que cambien las tecnologías, o a eso deberíamos aspirar. Muchas gracias. Edison. Bien, vamos a escuchar un poco más de comentarios y después tanto Edison como Eric nos van a dar sus impresiones. Roberto, quizás podría ser un poco más preciso, ¿no? Para tener una idea clara, ¿no? Sí, excelente. No quise sobreabundar, pero los intermediarios tecnológicos han generado nuevos espacios. No, la tecnología ha generado los nuevos espacios. La evolución tecnológica, estaba hablando del cuarto párrafo del preámbulo. Los intermediarios tecnológicos utilizan la evolución tecnológica, utilizan las nuevas realidades cibernéticas, no han creado los espacios. Desde mi punto de vista, es una cortesía que va más allá. El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal o por imposición a los intermediarios tecnológicos, yo diría que el control estatal para filtrado de contenidos ¿En qué constituye párrafo? una censura ¿En qué previa. Estoy párrafo? hablando del punto 5, perdóname, presidente. El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal o por imposición a los intermediarios tecnológicos. Yo sé que los intermediarios tecnológicos tienen esa preocupación. Podemos coincidir con ellos en esa preocupación. Pero ¿por qué tengo que imponerlo en un principio? El principio es que el filtrado o control, bloqueo de los contenidos por parte del control estatal, 5, es contrario al tema de libertad de expresión, punto. No el tema necesariamente de los intermediarios tecnológicos. El punto 11, los gobiernos no deben imponer a los medios de comunicación y a los intermediarios tecnológicos responsabilidades legales, no deben imponer, punto. Ese ánimo que yo veo más bien de carácter como filosófico tal vez. Ok, se entiende. Gracias. Danilo, por favor, hay un pedido de palabra al respecto. Me preocupa si este va a ser el método de trabajo que uno va a proponer y vamos a ir modificando No. a gusto y cada uno. Sí, No, digo, porque si no, no vamos era- a terminar nunca más, nos vamos a escuchar. Digo, sí, que vayan y vemos. Acaba de hacer un planteo, escuchar otros planteos y otros planteos, porque si vamos a modificar en función de la puntuación de cada uno, no terminamos más. Digo como método de trabajo. De acuerdo, sigamos con ¿quién? Jaime. Buenos días a todos, soy Jaime Mantilla de Ecuador, expresidente de la CIP. Yo tomaría un poco las palabras de Roberto, de la preocupación de Roberto, pero trataría en lo posible de reafirmar una vez más el espíritu de Chapultepec, en el sentido de que esto es una declaración de valores, de principios, como decía, y nada más. No vale la pena meternos, como dice Danilo, a cortar o añadir frases que no mejoran el contenido, porque el contenido es el fuerte significado y el valor que tiene ante la libertad de expresión, independientemente del canal que se use, que sean intermediarios o no, que sean medios o no, o, como decía Iriarte, el normal ciudadano. Ese normal ciudadano también tiene que tener acogida en una declaración así. Si vamos excluyendo eso, no colabora para reforzar el fuerte concepto de valor que tiene esto. Igual que sucedió con la declaración de Chapultepec cuando fue emitida hace más de 24 años. Gracias. ¿Alguien más? Martín. Carlos. No, saben que hemos… Identifíquese, por favor, para el… Sí, Carlos Jornet, de La Voz del Interior de Córdoba, Argentina. Saben que hemos planteado algunas observaciones sobre algunos puntos que hacían básicamente al tema de los intermediarios tecnológicos, y específicamente en el punto 5 coincido con el planteo que realiza Roberto Rock.
El texto dice: el bloque y filtrado de contenidos por control estatal o por imposición a los intermediarios tecnológicos. Yo entiendo que los propios intermediarios tecnológicos en algunas ocasiones pueden ser ellos los que realicen la censura al aplicar algoritmos que de algún modo condicionen el acceso a algunos contenidos. Me parece que en una de las versiones estaba agregado ese párrafo y ahora veo que se ha vuelto a suprimir. Me parece que es un punto no menor porque en muchas circunstancias y en algunos países especialmente, los algoritmos de los buscadores afectan el acceso de la gente a la información. Y bueno, y después hay observaciones sobre los puntos 11, 12 y 13, pero lo podemos... Gracias. Vamos a terminar la ronda y pasamos a un comentario y volvemos a abrir si quieren para continuar. María Elvira Domínguez, El País de Colombia. No, un poco para recoger esta, de golpe, primera ronda, es el tema de por qué en esta declaración de principios de la CIP, que me parece que es un paso importantísimo, por qué los intermediarios tecnológicos tienen que hacer parte de esa declaración. Es un poco como que estoy recogiendo un poco las observaciones de las cuales se están hablando en este momento. Es ¿por qué los intermediarios? Y eso es una pregunta para que nos respondan el panel. ¿Por qué los intermediarios tecnológicos tienen que hacer parte de la Declaración de Principios Digitales de la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Hay una razón para que eso esté así? ¿O porque estamos hablando de que el 11, 12, 13, en el 5, donde aparecen casi que si uno cogiera intermediarios tecnológicos y los sustrayera de los textos, pues estaríamos ahí sí hablando de una declaración de principios propia y exclusiva de la CIP. Entonces es un poco esa pregunta, ¿por qué están allí? ¿Por qué con todas las inquietudes que ha habido sobre ese punto, por qué es necesario que estén allí o por qué no pueden sustraerse de allí para que esto realmente sea una declaración de la CIP? Entonces, un poco en línea de lo que ha dicho Roberto, lo que ha dicho Carlos, en fin, ese es como el debate en este sentido para esta parte. Gracias. Gracias. Gabriela Vivanco, La Hora de Ecuador. Creo que es importante reconocer todo el trabajo y yo creo que quizá a muchas personas, sinceramente yo no sabía la envergadura del trabajo que se hizo y creo que también es el caso de otros miembros de la CIP, del tiempo que se ha puesto, de los recursos que se han invertido, de todas las ideas que se recogieron en su momento, más allá de que si llegaron o no llegaron a todos los interesados, a todas las personas que estamos participando ahora, yo creo que sí se merece un reconocimiento y un agradecimiento del tiempo, de la consideración y pues además la paciencia que requiere un proceso como este, ¿no? Para ir a los términos generales, yo creo que parece que las preocupaciones van por el tema de que si esto es una declaración de principios, en teoría, y quizá incluso en el preámbulo, ya en la redacción de los artículos uno por uno, se va mucho a cosas específicas y me parece que en ciertos puntos se pierde de vista el hecho de que estamos iniciando iniciando en términos históricos, ¿no? El desarrollo de los medios en el área digital, que es muy distinto a lo que se hizo con Chapultepec, en el cual ya era una industria y un sector absolutamente maduro y desarrollado y estudiado, entonces fue mucho más fácil. Y en ese sentido yo creo que es importante no perder de vista el reparo sobre términos como los intermediarios, porque en el futuro tampoco sabemos cómo van a ser nuestras plataformas. Entonces, yo creo que es un poco peligroso distinguirnos tanto también de los intermediarios, porque al ser una declaración de principios debería ser universal para todos los que producimos información y producimos noticias en cualquier ámbito. Entonces, yo estoy de acuerdo con el tema de tener cuidado cuando se puntualiza ciertos actores en beneficio o en perjuicio de otros.
Eso como tema conceptual y adicionalmente en la declaración de Chapultepec, por ejemplo, no, obviamente aplica para noticieros de televisión, abierta o digital, por suscripción o gratis, y en ningún momento nos ponemos a hablar sobre las leyes de telecomunicación. Se habla sí sobre el tema de la distribución de frecuencias para pues no usar eso como arma intimidatoria, pero en esta declaración de principios, por ejemplo, en el artículo 10, ya nos ponemos a hablar sobre la autorregulación y ese tipo de cosas que además son términos que ya han sido utilizados en las leyes de prensa que se han aplicado en países como Ecuador cuando nos sancionan a los medios por no cumplir con los principios de autorregulación que la ley misma nos impone. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado con empezar a hablar sobre mecanismos para, en detrimento de quedarnos de la parte un poco más arriba, que es la parte de los principios. Gracias, Gabriela. Martín. Washington Beltrán, el país de Uruguay. Estoy un poco totalmente de acuerdo, soy totalmente de acuerdo con lo que se está manejando hasta acá. Es decir, nosotros somos medios de comunicación, no somos intermediarios tecnológicos. Hola, sí. No me considero un intermediario tecnológico. Y creo que empezar a legislar, a marcar principios y conductas sobre intermediarios tecnológicos no nos corresponde en una declaración sobre libertad de expresión a nosotros. Es decir, sin ir más lejos, es decir, todos los 3 últimos artículos que tiene la declaración, me parece que están un poco de más. Es decir, podríamos conversar sobre los 10 primeros artículos, podríamos estar de acuerdo, no sobre los 3 últimos artículos. Hay una cosa acá que, por ejemplo, dice: los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la... Y le estamos diciendo a los intermediarios tecnológicos cómo tienen que actuar con respecto a nosotros. Eso con la libertad de expresión no la veo. Y en ese sentido, sus políticas y criterios para restringir la circulación de contenidos deben ser claros. No me parece una declaración de libertad de expresión de estar marcando normas a cómo tiene que comportarse una persona que es ajena a la CIP o algo como por el estilo. Podríamos seguir, pero en el fondo son esos 3 artículos los que cuestiono y que no me convencen mucho. Pero bueno, era eso nada más. Gracias. Martín. Bueno, nosotros de alguna manera marcamos en la primera... identificar, por favor? Perdón, Martín Echevers de ADEPA, presidente de ADEPA y también del Grupo Clarín. Nosotros desde ADEPA marcamos el primer día, la primera jornada, algún interrogante, alguna preocupación que se nos aparecía en los últimos 3 artículos y particularmente en el artículo 11. Ayer cuando recibimos la versión, de hecho reconocimos, hablamos con usted, presidente, y también con los colegas, que veíamos un avance en relación a una preocupación central que nosotros teníamos, que era que a través del principio de irresponsabilidad de los intermediarios se pudiera colar una desprotección a la propiedad intelectual o a la participación que creemos que los medios debemos tener en los beneficios que cualquier actor de la web pueda obtener a partir de nuestros contenidos. Creemos que hay un avance, de todas maneras nos preocupan algunos puntos. En el punto 11 en particular, creemos que, así como históricamente desde la CIP y desde las entidades que defienden la libertad de expresión, siempre nos hemos opuesto a la atribución de responsabilidades penales por los contenidos, pero no nos hemos metido en la cuestión civil. Creemos que sería una buena precisión para hacer respecto de, cuando hablamos de responsabilidades en el punto 11, que sean penales y no legales, porque dentro de lo que se puede considerar una responsabilidad legal también podría estar la propiedad intelectual. Y para, de alguna manera, despejar cualquier duda que podamos tener los medios de que esto pueda ser usado para desproteger nuestra propiedad intelectual, nosotros podemos ser entendidos como usuarios también por las plataformas tecnológicas, en tanto subimos nuestros contenidos y estos llegan a los usuarios muchas veces o a los lectores a partir de las plataformas. Quizás una precisión podría ser poner usuarios particulares. Entonces,
si el objetivo ahí es defender a medios, que veo que se agrega ahora a los medios de comunicación, supongo que será por las cuestiones como los comentarios, o a las plataformas, de una responsabilidad por lo que diga una persona, me parece que deberíamos precisar lo que sean personas particulares para que quienes nos dedicamos a la producción de contenidos no tengamos esto como una especie de espada de Damocles que pueda ser usada por el tema de la propiedad intelectual. Esto en el punto 11. Y en el punto 12, yo entiendo el interés de establecer un balance adecuado, pero me parece que dos principios que son sagrados para los medios, la libertad de expresión es un principio sagrado y la propiedad intelectual es otro principio sagrado. Entonces, cuando uno habla de balance adecuado, habla de que se podría restringir uno u otro, depende de las circunstancias. Balance adecuado es, uno baja, otro sube. Y la verdad que son dos principios que para nosotros históricamente han sido inalienables. Entonces, ahí habría que buscar una fórmula. Carlos hizo un intento de buscar una fórmula donde se preserve la libertad de expresión y donde se preserve la propiedad intelectual. Por ejemplo, los intermediarios, los medios y las plataformas deben garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión en cuanto de ellos dependa, pero preservando los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como una adecuada coparticipación de los beneficios que pudieran surgir de los contenidos que producen los generadores profesionales. Nada, lo tiro como una opción porque me parece que el balance adecuado relativiza ambos derechos. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pasamos a unas reflexiones. Por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Gregorio Badeñi, del Servicio de Orientación Legal de ADEPA, en Buenos Aires, Argentina. Desde ya me complace mucho el esfuerzo y reconozco el esfuerzo que se ha realizado durante meses para llegar a este documento y las buenas intenciones que han presidido la labor de los integrantes de ella. Pero se me presentan algunos interrogantes, algunas dudas. Dudas que son seguramente consecuencia de la deformación jurídica y especialmente en el área del derecho constitucional que tenemos algunos juristas argentinos, que hemos sido partidarios de la vigencia de una constitución que es la más antigua de toda Latinoamérica y que fue sancionada en 1853 y conserva su plena frescura y vigencia con las modificaciones que se le han hecho hasta el día de hoy. Y digo esto porque el Acta de Chapultepec es un documento básico, es un documento fundamental. No digo que sea el estatuto de la CIP, pero es un documento básico sobre lo que es la libertad de expresión. No solamente la libertad de prensa, sobre lo que es la libertad de expresión. Porque ya hace mucho tiempo que hemos debatido este tema y hemos llegado a la conclusión que la libertad de expresión no tutela exclusivamente al medio a través del cual se ejerce, sino la esencia. El bien jurídico protegido es la libertad de expresión, cualquiera sea el medio técnico de comunicación social masiva que se utilice para enriquecer al destinatario de la información o de la opinión que se aporta. Y en este aspecto, nosotros vemos, por ejemplo, que en la Argentina el tema no se resolvió de una manera, en cierto modo, dogmática, sino pragmática, con una ley que contiene un solo artículo, ley que se sancionó ya hace más de 10 años, y que establece que todas las disposiciones vigentes en la Argentina sobre libertad de expresión se aplican a la Internet. Punto. No hizo falta ninguna aclaración, ningún agregado especial para que esa norma fuera aceptada por la Corte Suprema de Justicia el día de hoy en nuestro país y que se aplique como se aplica a los medios gráficos. Y quizás el caso Rodríguez, de hace 4 años atrás, es el leading case en la Argentina para que no se produzcan roces o diferencias, porque en definitiva la libertad de expresión es una sola y se expresa a través de un canal. No es que se trate de dos libertades de expresión diferentes, la que se canaliza a través de los medios digitales y otra la que se canaliza a través de los medios tradicionales. Es una sola, el bien jurídico protegido es uno solo. Entonces yo tengo miedo, es un temor, no es una certeza, de que con esta declaración de principios le estemos dando un acta de defunción a la declaración de Chapultepec. Que la declaración de Chapultepec pierda esa jerarquía intelectual, esa fuerza espiritual
que tiene desde hace más de 20 años y que ha sido reconocida en toda América, e incluso en países europeos también. Todos sabemos que cuando las normas se modifican con frecuencia, así como también cuando se empiezan a actualizar sus contenidos, esas normas pierden autoridad en la comunidad. Quizás el mejor ejemplo sea el Decálogo de Moisés, que sigue vigente hasta el día de hoy. Nadie se le ocurrió modificarlo. Pero sí interpretarlo. Porque acá lo fundamental es ver cómo interpretamos las cláusulas de Chapultepec en función de los cambios que se operan y que se van a operar en la sociedad, sin necesidad de introducirle modificaciones. Porque esas modificaciones a lo mejor al poco tiempo van a ser necesariamente sustituidas por otras. Entonces acá creo que el arte pasa no tanto por la regulación de los medios no digitales, sino por la interpretación del funcionamiento de esos medios en función de la declaración de Chapultepec. Y la eventual regulación que se le quiera propiciar o establecer a los medios, a los novedosos medios, tiene que ser exclusivamente técnica, tal como ya hace décadas lo señaló en su momento la Organización de las Naciones Unidas respecto de las transmisiones televisivas. Los estados pueden hacer regulaciones técnicas, pero no de contenidos, no de contenidos. Y para concluir esta exposición, porque me parece muy atinada la metodología que han fijado ustedes, de no entrar ahora en el detalle de este documento, creo que Chapultepec está en plena vigencia. Y eso se revela acá con el esfuerzo que han puesto todos para que sus principios sean respetados, para que sus principios en cierto modo sean adecuados a una nueva realidad. Y eso es lo que tendríamos que hacer, como se hizo en 1994. Porque recuerden ustedes que cuando se dictó la declaración de Chapultepec, a los 4 años se reunió una importante comisión formada por más de 50 periodistas y juristas de toda América, que elaboró la interpretación de los 10 principios de Chapultepec y que enriqueció formidablemente al acta de Chapultepec. Mi pregunta es, ¿no sería conveniente hacer algo similar ahora? De formar una suerte de comisión para que dentro de 1 o 2 años establezca cuál es la interpretación que corresponde asignar a los 10 principios de Chapultepec en función de las nuevas técnicas, de las nuevas modalidades que se están produciendo en el área de la comunicación social. Es una inquietud, es una sugerencia que de ningún modo importa desconocer las valiosas expresiones que se han utilizado en el curso de esta reunión. Gracias, señor presidente. Gracias, Gregorio. Adriano Tejada, Diario Libre, República Dominicana. Una de las cosas más difíciles cuando se trata de legislar, y esto es una legislación para nosotros, es establecer la diferencia entre los principios generales y las cuestiones de orden particular o práctico. Y me temo que algunos de los dictados de esta declaración pueden estar creando más problemas que los que está resolviendo. Y me voy a explicar. Hay algunos documentos, podemos comenzar, algunos dictados, podemos comenzar por el 5, donde se dice claramente que el bloqueo y filtrado de contenidos constituye censura previa. Entonces nosotros mismos le agregamos un salvo que se trata de una expresión no protegida. Si no está protegida, no es un problema de nosotros. O sea, ¿por qué le abrimos esa brecha a los tribunales o a los legisladores para que entonces califiquen como no protegida la expresión que dijo tal o lo que se expresó de tal manera en algún lugar? Yo creo que basta con la expresión de que el bloqueo es censura previa, punto. Se acabó. Si no está protegido, bueno, no está protegido, es otro problema, pero no tenemos nosotros que abrir la brecha ni a las Cortes ni a los legisladores. Asimismo, el 11 habla de que no se pueden imponer a los medios, a los intermediarios, etcétera, a menos que hayan intervenido en los mismos o se nieguen a cumplir una orden judicial.
¿Por qué prejuiciamos? ¿Por qué prejuiciamos? Simplemente, nada, los contenidos generados y compartidos por los usuarios, punto. ¿Quién va a determinar si intervenimos o no en ello? Es un pleito de nunca acabar. O permitirle al legislador que determine entonces qué es intervenir en ellos. Y yo tengo terror a los poderes legislativos llenos de populistas en estos días y que son capaces de aprobar hasta lo que sea. Del mismo modo, en el 13 hablamos de que no debe haber política para restringir la circulación de contenidos, etcétera, y habla de no ceder a las presiones de gobierno y otros grupos de poder. Otro estamos prejuzgando de nuevo. Y así se pueden citar varios. Mi intención es, aparte de que entiendo la importancia que esto tiene, es de que no abramos resquicios ni a pleitos judiciales ni a intervención de los legisladores en cuestiones de principios. Porque si abrimos la brecha, los abogados, yo soy abogado también, siempre encuentran una fórmula para meter el gancho. Y decía la ley de Murphy que un mandato que puede ser malinterpretado, será malinterpretado. Muchas gracias. Muy bien. Excelente intervención. ¿Alguien más antes de pasar a o comentarios? ¿O creo que podemos tener un par de comentarios, Edison, por favor? Muy bien, bueno, muchas gracias. Algunas explicaciones generales sobre el enfoque y por qué se eligió esta metodología de incluir aspectos que tienen que ver, que al parecer no tienen nada que ver con los medios, yo creo que sí tienen que ver. Y es, digamos, a ver, cuando se hizo Chapultepec, en realidad, digamos, la esfera, había una suerte de esferas separadas, ¿no? Teníamos la esfera de la política, la esfera de los medios de comunicación que intermediaban entre la política y la sociedad, ¿verdad? Y yo creo que hoy por hoy ya los medios no están solos. Podemos hacer como que no hay nadie, pero hay. Ya no estamos solos. El universo ha cambiado. Entonces el ecosistema de Internet en el que operan hoy los medios de comunicación es sustancialmente diferente y ya no hay vuelta atrás de la era previa, ¿no? De los medios tradicionales, o de Chapultepec, o como quieran llamarles. A ver, ¿qué es hoy la Internet? Hoy, la Internet es un espacio público controlado por privados. Es la primera vez en la historia de la humanidad que esto ocurre, ¿verdad? Antes, nosotros, los periodistas, los medios, le teníamos que exigir al Estado que no se metiera, ¿verdad? Porque era el que tenía el poder de controlar los contenidos. Era el Estado, desde la Revolución Francesa hasta hoy, hasta Internet, ¿verdad? Y que sigue siendo, obviamente el poder del Estado es, digamos, es obvio, ¿no? Es decir, sigue teniendo el Estado de Derecho el poder de legislar, y justamente el derecho a la libertad de expresión, digamos, está especialmente protegido, tiene que tener restricciones mínimas, pero tampoco es un derecho absoluto. Por lo tanto, ahí están algunas de las salvaguardas que se ponían, que están de acuerdo con el derecho internacional. Entonces, teníamos al Estado como referente. Y si uno lee Chapultepec, Chapultepec se refiere a los límites que la sociedad o que la prensa le exige al Estado. No, sin censura previa, no puede interferir en la confidencialidad de las fuentes periodísticas porque es parte del derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información en poder del Estado. O sea, es la relación medios-Estado. Es básicamente eso lo que históricamente se dio. Hoy ya no es así. De hecho, varias de las intervenciones de ustedes que dicen, no queremos hablar de los intermediarios, pero sí, los intermediarios tienen que respetar nuestro derecho de autor, nuestros intermediarios tal cosa, nuestros intermediarios tal otra. O sea, evidentemente es como el oxígeno que respiramos, ya no se puede, me parece que en el espacio de Internet eso no se puede evitar. ¿Y por qué entonces esta declaración que es sobre, no es una actualización, una revisión de Chapultepec, es sobre el espacio digital, obviamente, adoptando toda la historia de Chapultepec y los principios de Chapultepec? Si ustedes mismos lo decían, bueno,
Tal vez los 10 primeros principios se depuran un poco y son una suerte de interpretación de Chapultepec. Se puede hacer eso, una visión reduccionista, una visión de no me quiero meter en temas que de pronto entiendo que no estén maduros o que todavía no estén resueltos o que están en discusión, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, ¿cómo interpreto el principio de censura previa de Chapultepec en la era digital para los medios? ¿Cómo interpreto el asunto de la confidencialidad de las fuentes periodísticas en la era digital para periodistas y para medios? Nada más. Puedo hacerlo, ¿verdad? Eso es una opción metodológica muy válida y seguramente haya menos digamos, margen para errarle, ¿no? Para equivocarse. Ahora, va a tener menos impacto que esto, ¿no? Va a ser simplemente algo que ya está muy estudiado en el mundo, es decir, bueno, ¿qué más le puedo agregar al principio de que el Estado no puede revelar la fuente de los periodistas? Y bueno, ahora está el tema de la encriptación de las comunicaciones, que sí pueden ser útiles para los periodistas. O sea, puedo hacer pequeñas actualizaciones en cada uno de los principios de Chapultepec y no le voy a errar. Y voy a hacer algo limitado. Ok, y puede ser muy útil también para los periodistas y para los medios de comunicación. Ahora, la intención de esto fue ir más allá, porque hoy el Estado puede bajar contenidos, pero también puede bajar contenido el intermediario, ¿verdad? Eso es así. Ahora, ¿es lo mismo? Por eso, voy respondiendo a algunas de las cosas que ustedes mencionaron. Pero el intermediario es un privado, como son los medios de comunicación. Y a los medios de comunicación también podrían censurar. Yo también podría decir, y bueno, si hay un hecho tan notorio que un medio por un interés económico, particular o político no lo cubre, está censurando. Es peligroso. Por eso la idea fue separar lo que es la censura estatal de lo que es la actividad de las plataformas, que está en el 13. Lo que le exigimos a las plataformas, que no son los estados, que son unas empresas privadas, es que tengan transparencia cuando controlan o pueden llegar a bajar algún contenido de los medios de comunicación. Y le aplicamos el mismo principio de independencia editorial, porque si no, lo quiero para mí, el principio de independencia editorial, pero no para otras empresas. O sea, ¿no? Es decir, digamos, yo estoy de acuerdo con muchos de los que dicen, bueno, muchas veces las empresas con los algoritmos, con las decisiones de los términos y condiciones, toman decisiones de bajar contenido. Ahora, cómo tratamos ese problema es diferente a cómo lo tratamos respecto al Estado. Respecto al Estado le decimos, usted no es nadie porque el Estado representa a los ciudadanos y no es nadie para decirme qué puedo leer o qué no, qué puedo publicar en mi medio o qué no, ¿verdad? Ahora, las plataformas también son privadas igual que los medios. Entonces, si Google no quiere poner Facebook no tiene una decisión editorial, una decisión empresarial de no poner pornografía en su plataforma, ¿verdad? En cambio, si uno va a Twitter, sí hay pornografía. O hay Google, sí encuentra pornografía. Son decisiones, me parece, que son discursos protegidos por la pornografía de adultos, consentida, es parte de la libertad de expresión, está protegida por la libertad de expresión. Sin embargo, si hay alguien que dice, yo en mi plataforma no quiero poner pornografía porque quiero que sea un espacio más familiar, me parece que es legítimo, que es parte de su derecho también a la libertad de elegir. Entonces, por eso lo sacamos del 5, porque el 5 habla del Estado y el 13 habla de las plataformas. Yo entiendo que es complejo esto y que es una cuestión que nos mueve el piso, pero se trató de hacer algo de avanzada. Se puede hacer algo de mínima, se puede hacer algo... A mí, ¿qué me importa como medio de comunicación? Y que el Estado de esto, el Estado de lo otro. Eso creo que es fácil de hacer y se puede hacer revisando esto, sacando los 3 últimos puntos y poniendo haciendo una interpretación de Chapultepec. Pero se entendió que hoy están imbricados los mundos. O sea, el tema del derecho al olvido, que acá hay una solución, que sería la primera vez que se pone una solución regional al tema. Es un tema, digamos, que afecta por igual o están imbricados, como quieran llamarle, a medios de comunicación y a plataformas. Porque el tema empieza porque lo que publica un medio se indexa en una plataforma y se viraliza y queda ahí enganchado, y hay gente que dice, como me afecta, lo que quiero es que lo desindexe la plataforma y que lo elimine de su plataforma en los medios. Entonces, díganme ustedes, digamos, ¿cómo hacemos para resolver eso si no hablamos de las plataformas también? ¿Verdad?
¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, podemos decir, el Estado no tiene derecho a bajar ninguna información de interés público de los medios, punto. Está bien, pero el problema va a seguir existiendo. O sea, podemos decirlo y podemos hacer que no existe eso, pero existe. Y ese problema va a seguir existiendo y hicimos una declaración que no va a aportar nada en ese sentido. Entonces, en este sentido, el trabajo es valiente, es de avanzada, la CIP quiere opinar sobre los temas relevantes del mundo digital. Obviamente hay riesgo y entiendo los temores y todo lo demás, pero digamos, busca eso. Cada uno tampoco se avanza en una cantidad de temas que hoy están en discusión, ¿no? Entonces, pero sí en algunos temas que ya están instalados. Y me parece que esa relación Estado y el espacio digital, que hay que entenderlo. Es decir, realmente hoy nosotros interactuamos acá porque hay una empresa privada que nos provee acceso a Internet. Porque hay una empresa que son las plataformas en la cual estamos tuiteando todo lo que está haciendo hoy acá la CIP, ¿verdad? Porque el celular inteligente tiene una serie de capacidades que es una empresa privada. Casi que el Estado, salvo la regulación general, no tiene nada que ver. Entonces digo, es como muy difícil hacer una declaración o meterse con el reto, aceptar el reto de hacer una declaración sobre temas, digamos, digitales o sobre sin incurrir en una cuestión de la relación esta que hay, ¿no? Y luego, para finalizar, algunas cuestiones que Martín y demás apuntaban respecto a los ya famosos a esta altura, 11, 12, y tiene que ver con, digamos, a ver, estamos hablando de Internet, estamos hablando de este espacio digital, estamos hablando de esto, y un principio rector histórico que ya está sentado en el derecho internacional, no tengo duda, lo está en la Declaración de Manila, está en las sentencias que acaban de mencionar, está en las declaraciones de los relatores, está en un montón de lugares, es que tanto los medios como los intermediarios no deben tener una responsabilidad por los contenidos, responsabilidad, nosotros legal pusimos, por los contenidos, digamos, que los usuarios transmiten a través de estas plataformas. Porque, digamos, son plataformas tanto los intermediarios como los medios. ¿Qué son sino los blogs, los comentarios? O cuando, que cada vez se ve más, yo lo veo en todos los medios de comunicación, aparte ya está todo tan hibridado, no sé si es la palabra, o estoy inventando una palabra, pero, digamos, cuando los medios de comunicación suben los comentarios que los políticos hacen en Twitter, ¿qué están haciendo? Fulano dijo tal cosa en Twitter y lo ponen en la plataforma de los medios. O los videos que sube la gente que se viraliza, o los memes. Y los medios dicen, acá los memes sobre el partido que Argentina perdió con... No, acá los medios del partido que Uruguay perdió con Francia. Y ahí están, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, el principio es que si yo voy a ser responsabilizado penal o civilmente por lo que dijo un tipo en un meme, tanto en la plataforma como en el medio, bueno, se acaba el principio que ha permitido esa expansión de la libertad de expresión. Por lo tanto, se podría poner civiles y penales si quieren para ser más claro, pero me parece que esos dos ámbitos son importantes para preservar la responsabilidad. No sé, digo, estas son las consideraciones generales que quería hacer y que me parece para explicar un poco, porque yo tal vez al leerlo todo junto ustedes, o muchos de los que no estuvieron en el proceso, dicen, bueno, ¿por qué aparece tanto esto de los intermediarios? Sí, o sea, de vuelta, me parece legítimo que la CIP tome la decisión de decir, estos temas todavía para mí, para la CIP no están maduros, hay que esperar cómo se van resolviendo a nivel de otras regiones y a nivel internacional. Mientras tanto, hacemos solo algo que tenga que ver con lo que afecta a los medios y a los periodistas muy estrictamente, ¿no? Ok, a ver, el ser hijo de historiador y de arqueólogo trae sus complicaciones y entonces uno se vuelve a dedicarle al tema histórico, ¿no? En los últimos 25 años, después de Chapultepec, las entidades ligadas al tema de libertad de expresión, en general las relatorías, han ido dando una serie de documentos que no necesariamente están entrelazados con documentos como Chapultepec, sino con la declaración de Ginebra o de Túnez sobre sociedad de la información. Y los que participaron en esos espacios no eran los medios de comunicación,
Eran las empresas de tecnología, eran los usuarios de a pie, eran los gobiernos, era la sociedad civil. En los últimos 25 años, en general, en los temas digitales, los medios de comunicación como tal no han estado involucrados directamente en el desarrollo regulatorio o en el desarrollo legislativo cuando se trata de temas ligados a Internet. Sin duda, cuando se trata de temas de libertad de expresión, han estado permanentemente. Pero si uno lee los últimos 15 años de declaraciones ligados a temas de contenidos en entornos digitales, la expresión no está tanto sobre quién es el generador como medio, sino de que el usuario de a pie, el usuario particular, como decía Martín hace un instante, es un generador de contenidos. Por lo tanto, el que debe tener el ejercicio exacerbado de la libertad de expresión es el usuario de a pie, que genera memes, que genera posts, que genera contenidos en YouTube. Pero se fue descuidando, porque las entidades gremiales fundamentalmente no pusieron su posición clara sobre estos temas, y se fue descuidando de qué eran las responsabilidades o los criterios que opinaban estas entidades. No es que no se haya hecho, no es que no se haya hecho de manera particular, pero regulaciones en diferentes partes de América Latina se han venido desarrollando, y cuando miran hacia Chapultepec solamente encuentran el tema de referente de libertad de expresión, pero no encuentran qué expresarse en relación a determinados contenidos. El tema del derecho al olvido es un tema sumamente interesante, que en América Latina ya tiene 15 años de producido desde la sentencia Herrera Ulloa versus Costa Rica, pero cuando llegó hace 5 años desde Europa por el caso de Google en la Comisión Europea, pues como si recién hubiera aparecido, cuando en realidad América Latina ya tenía una posición sumamente marcada, pero no había sido retomada por las entidades que eran los intermediarios. Y aquí quiero aclarar qué se define por intermediario. En el transcurrir del tiempo, los medios de comunicación fueron tomando una definición como tales, como aquellas instituciones de sociedad civil, de sector privado, incluso gubernamentales, que transmiten información de interés público, de interés del público, a terceros a través de diferentes mecanismos. Pero los intermediarios son eso, son terceros, y lo que pasa es que el término intermediario tecnológico nos hace pensar necesariamente en Google, en Facebook, en Twitter, y a veces los intermediarios tecnológicos son un portal de noticias que tiene un acumulado de blogs que van colocando sus informaciones. La diferencia entre medio de comunicación y plataforma de contenidos, llamémosle de manera genérica, se ha ido diluyendo en el transcurrir del tiempo. Una plataforma como YouTube, que en el transcurrir del tiempo originariamente solamente subía sus contenidos de usuarios, ahora también sube sus propios contenidos y los produce. Entonces también tienen responsabilidades sobre sus contenidos que ellos producen. Algo que se trata de enfocar es qué pasa cuando los usuarios suben contenidos a cualquier plataforma de un medio de comunicación, de una plataforma tecnológica, y qué responsabilidad puede tener. Y aquí vuelvo al tema de responsabilidades legales. En tema de protección de datos personales, son responsabilidades administrativas, con lo cual quedaría administrativas, civiles y penales, porque pudieran ser las tres, y por eso las abarcamos en temas como legales, para clarificar. Cuando una plataforma intermedia no hace una gestión adecuada de protección de datos personales, que puede ser un medio de comunicación con los posts de los comentarios o una plataforma tipo Google, normalmente las entidades de protección de datos personales no son judiciales, son administrativas en la mayoría de nuestros países. Por ese lado iba el enfoque de la terminología, pero creo que es sumamente interesante. ¿Se tiene que colocar entonces medios de comunicación e intermediarios como si fueran dos entidades separadas? Probablemente no. Probablemente deberíamos hablar de el generador de contenidos, sea quien fuere. Pero la CIP es una entidad centrada en los medios de comunicación que expresan su posición sobre aquellos otros que en algún momento también pueden ser los medios de comunicación. Porque eso es lo que ocurre cuando se tiene comentarios, cuando se tiene blogs, cuando se sube memes de terceros. ¿Se imaginan que algún medio en su plataforma digital por subir un meme sea demandado por difamación porque el meme era difamador? ¿Cuál es la responsabilidad? Lo único que hice fue subir el meme. Yo no lo creé, yo no lo establecí, pero sí lo compartiste, entonces alguien pudiera decir. Entonces, este tipo de dudas o este tipo de preguntas son las que tratan de resolver en la propuesta que se está haciendo. Sin duda alguna, como dice Edison, podemos ir a una versión más ayornada, menos de avanzada, menos de tratar de marcar la cancha
no solamente sobre lo que creemos sobre nosotros, sino sobre lo que creemos sobre los otros, que son los intermediarios en este caso. Complicado, porque ¿cómo le hacemos para desde nuestra perspectiva, en donde queremos una protección nuestra, también le pongamos tareas a los otros que son los medios que utilizamos? Porque colocamos videos, posts, contenidos propios generados por nosotros en esas otras plataformas. Y voy al tema de los balances. El término balance está expresado en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 29, que los derechos tienen que ser entendidos en un balance permanente. No es una palabra que nos hayamos inventado, sale de un texto que en este caso es respetado por todos, pero recogemos también esta idea de que puede mejorarse la redacción, porque también los medios producen contenidos y tienen derecho legítimo, pero también los usuarios de a pie, que utilizan su libertad de expresión y pueden colocar un video, y entonces ese video es tomado por un medio de comunicación y entonces el usuario dice, oye, yo también quiero un poco de dinero de lo que tu medio de comunicación está usufructuando, de mi meme, de mi post, de mi video de YouTube que pude haber subido y que es tomado como referencia. En ese sentido no poníamos un equilibrio solamente entre los medios de comunicación y las plataformas de tecnología, sino que es un balance permanente. Muchos de los temas son cosas que vivimos, no necesariamente con las cuales estamos en el día a día conviviendo o haciéndolas, pero no hay medio de comunicación que no tenga una plataforma web o que utilice una plataforma web para poder desarrollar y acercarse más a los usuarios. Es más, hay periodistas que solamente, ayer publicaban uno de los videos, en este video de periodistas asesinados, 2 que eran youtubers, solamente colocaban sus contenidos en plataformas digitales, ellos no actuaban en medios tradicionales. Y ellos también tienen protección, porque ellos además deben ser protegidos. ¿Y cómo los protegemos si la plataforma intermedia no tiene también cierto tipo de responsabilidades que nosotros decimos, oye, nosotros periodistas que generamos contenidos, también queremos que tu plataforma intermedia tenga ciertas obligaciones para con nosotros? El tema de las excepciones de responsabilidades es sumamente clave. En América Latina, varios países de América Latina han ido desarrollando tratados de libre comercio. La mayoría de tratados de libre comercio tienen capítulos de propiedad intelectual. En los capítulos de propiedad intelectual hay una excepción de responsabilidades o exoneración de responsabilidades sobre todas las plataformas de tecnología, sean las que transmiten el contenido, las empresas de telecomunicaciones, o las que generan plataformas para subir contenidos, empresas tipo YouTube, Google o similares. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está en el usuario de a pie que subió el contenido, pero si toman conocimiento y no actúan, también toman responsabilidades. No es que de pronto una generación de una declaración de principios pueda tomarse de una manera absoluta. En esto comparto lo que decía el asesor legal de ADEPA. El principio detrás es la libertad de expresión en todas sus plataformas y todos sus mecanismos. Nos estamos adelantando 4 o 5 pasos a lo que están haciendo otras regiones, sin duda. Vamos a marcar la cancha en torno a estos temas, pero también podemos decir, no, esperemos lo que hagan los otros. Claro, el problema es que mientras tanto nuestros países comienzan a desarrollar regulaciones, nuestras cortes comienzan a desarrollar sentencias, nuestras entidades administrativas hacen resoluciones ligadas al tema de derecho al olvido y nosotros todavía no habíamos dicho nada. Es un ejercicio complejo, complicado, que a veces nos faltan definiciones, que van a tenerse que construir. Creo que crear una comisión permanente, que era lo que proponían, es ligado a lo que ya está en Chapultepec. Si bien los entornos digitales son nuevos, en realidad tienen ya 25 años en América Latina. Las primeras páginas web de medios de comunicación ya tienen 25 años en la región. O sea, no es que son nuevecitas o recién creadas. Entonces, ¿qué pasó en estos 25 años? La propuesta que tienen ante ustedes refleja eso. Esperamos, además, supongo que va a haber una ronda más de comentarios, no sé, señor presidente, si no la metodología, además, creo que un poco se ha alterado, pero sí creo importante señalar que hemos tratado de recopilar todos los comentarios de todo lo que se han hecho. Y en eso comparto lo que decía Roberto Rock hace un instante. ¿Por qué tenemos que hablar de otros y no solamente de nosotros? Nosotros no estamos solos más.
y no estamos solos más y probablemente nos volvamos en los otros. O sea, el camino es que probablemente muchos de los medios se transformen también en plataformas, lo decía Gabriela hace un instante, y que muchos de esas otras plataformas terminen en nosotros. Cuando Netflix genera sus propios contenidos, cuando YouTube genera sus propios contenidos, cuando Google desarrolla sus plataformas de generación de contenidos o hacen proyectos conjuntos con Facebook sobre cómo luchar contra las fake news, terminan volviéndose en nosotros. ¿Quién quita que algún día ya no solamente los medios netamente digitales, sino también esos otros que estaban allá afuera, también no sean parte de los nosotros? A eso estamos apuntando y a eso esperamos, que además recogemos todo lo ya expresado en este momento. Bien, yo solo, me parece que las expresiones son buenas, tanto la de la Asamblea, sí, perdón, un comentario antes de pasar a una segunda ronda, tanto como nuestros ilustres invitados. Creo que es un tema sumamente interesante, ¿no? Y esta reflexión me parece muy buena, ¿no? Yo solo quisiera agregar, digamos, la necesidad, ¿no es cierto?, de tener algún tipo de expresión. Por ejemplo, el tema del derecho al olvido. El tema del derecho al olvido, ya existe legislación en Europa, en mi país ya existe una ley de protección de datos personales y existe una oficina que está empezando a restringir, ¿no es cierto?, los contenidos en la web y que dictamina legalmente qué debes o qué no debes sacar de tu web, qué debes desindexar, inclusive sacar de tu web. En nuestro caso, en el caso de la República, han habido 2 reclamos, uno, ¿no es cierto?, de un militar, ¿no?, que estaba en la selva, en la zona del narcotráfico, que usaba los helicópteros, digamos, para llevar materiales, tenía una avícola ahí, traía los pollos a Lima en esto y hacía un negocio un poco con… Existían denuncias, testimonios, juicios, todo un proceso que existió. Finalmente, ¿no es cierto?, el tribunal militar, vamos a suponer por qué, lo exoneró y lo liberó. Él abandonó las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, y se dedicó a los negocios. Bueno, él reclamó y el tribunal dijo, como está exonerado, esto lo afecta, sácalo de la web. Y nos ordenó sacarlo de la web. Nos ordenó sacarlo de la web. Es como si te dijeran en una empresa, a nosotros nos ha pasado solo una vez, en el golpe Fujimori, que censuraron la República y salió con páginas en blanco, porque nos negamos, ¿no es cierto?, a colocar lo que ellos querían o a censurar o no mencionar la palabra golpe. Preferimos salir con páginas en blanco. Esa es una censura. Y yo no quiero darle esa prerrogativa a nadie, ni a un juez, ni siquiera a un intermediario tecnológico que hoy día lo tiene, según la Comunidad Europea. La Comunidad Europea hoy día le ordena a Google que retire contenidos y desindexa, con lo cual mutila, te quita la libertad como medio de hacerlo. Entonces, creo que sí hay necesidad de tener una expresión. Yo coincido con todos, esto es una cosa audaz, ¿no? Eso dependerá del grado al que queremos llegar, ¿no? Los derechos de autor, que es un tema, ¿no?, que de alguna manera es una constante, ¿no?, sobre lo cual ahí tiene una expresión acá también, ¿no es cierto? Que la palabra sea adecuado balance puede generar, digamos, una suerte, bueno, es un adecuado balance, ¿no? O sea, y habla, por primera vez se habla de este tema. De manera que, en fin, más allá de la expresión, intermediarios tecnológicos y de la preocupación que puede generar, estamos ante un escenario que podemos seguir avanzando, podemos avanzar entre las 10 primeras, todo dependerá un poco del respaldo y del entusiasmo que esta Asamblea quiera darle a este instrumento. Dicho esto, pasamos a una segunda ronda. Roberto, ¿tú querías hacer el uso de la palabra? Sí, muchas gracias. Suscribiría todo lo que dijo Gabriela Vivanco en cuanto al reconocimiento del esfuerzo que está haciéndose, para no repetir. Creo también que hay que subrayar que es un lujo tener a Edison Lanza en esta conversación. Muchas gracias. Pero yo estoy cada vez más preocupado. Cuando Eric dice que nosotros tenemos la misma identidad que los intermediarios tecnológicos, se me paran los cabellos. Ponernos a nosotros en la misma canasta que Google o que Facebook, ¿no? Eric, se me hace un despropósito enorme, peligrosísimo y falaz, ¿no? Yo creo que hay también incluso la posibilidad de que tenga esto un carácter regresivo, no de avanzada, como tú dices. Hay una discusión internacional
sobre la pobreza del debate público que suponen algunas redes como Facebook, que generan cámaras de eco donde la gente habla solamente de las mismas cosas, con sus amigos, con su círculo, y que el debate público se empobrece. Nada de esto se refleja en nuestra propuesta de declaración. Dicen los americanos que a veces uno discute sin querer hablar del elefante que está en medio de la sala. En esta sala está Google y está Facebook. Yo creo que hay que decirle a ellos, podemos coincidir en muchas cosas, podemos caminar en algunas cosas juntos y en otras no. Entiendo tu carácter, entiendo los puntos de coincidencia con nosotros en algún tema de principios, pero entiéndeme que en algunas cosas no podemos ir juntos. No puedo recoger tu agenda de preocupaciones y reflejarla en una declaración de medios de comunicación de esta naturaleza, porque en algunas cosas vamos en sentidos contrarios. Tú estás haciendo tu negocio, yo estoy haciendo el mío. ¿Cómo hacemos eso? Y por otro lado, Eric, yo veo cierto sentido paternal en el tema este de que es que la historia jurídica, no sé qué cosa. Yo respeto muchísimo toda esa solidez jurídica, pero los medios de comunicación tenemos una experiencia acumulada de sufrir disposiciones jurídicas. Y yo creo que en algunas notas, como se comentó aquí adelante, hay esto de que este es el principio, pero está condicionado a disposiciones jurídicas que ya sabemos cómo se generan en nuestros países. Entonces le estamos abriendo la puerta a que alguien utilice la declaración para decir, oye, espera, la CIP dice que salvo en los casos de interés legítimo, que decide quién. No, esto está contrario a los principios de la libertad de expresión, punto, desde mi punto de vista. Gracias. Sí, no me gustaría porque son temas muy puntuales que me olvidé de aclarar. No, dos cuestiones, capaz que yo me expresé mal, pero no dije que fueran lo mismo, nunca dije que fueran lo mismo, ni la declaración los equipara. Lo que sí digo es que el modelo del periódico que tenía su imprenta, imprimía, tenía capital, tenía su imprenta, su periodista imprimía y tenía su propio canal de distribución para llegar a la sociedad, eso ya, digamos, muy difícil digamos que sea el modelo del futuro o de la actualidad. Me parece que está muy imbricado ya el periodismo con el espacio digital que está mediado por intermediarios. Y, digamos, eso es un dato de la realidad. Entonces, vuelvo a decir, eso es lo que dije. La declaración trata de reconocer esa realidad. Uno podría decir, bueno, allá los intermediarios que con su lógica, los medios seguimos con la nuestra. Ok, pero hay muchos temas que estamos teniendo desafío, digamos, que pasan por entender esos dos espacios como dos espacios que ya están funcionando, digamos, con límites más que difusos. Sin los canales de distribución de las plataformas, los medios hoy, no, digamos, solo por la venta en kiosco ya, digamos, no, me parece que no tenemos que decir nada de ese modelo, ya está todo dicho, pero estamos diciendo sobre el nuevo modelo, donde hoy es el principal canal de distribución. No Google, Facebook, sino todo el ecosistema intermediario. Acá Internet tiene 7 capas. Entonces imaginen si habrá intermediarios en esas 7 capas. Estamos hablando de los que vemos, pero también están los que nos vemos. Los que ponen el cable que llega a nuestra casa es un intermediario privado y por ahí va Internet. En fin, los que ponen los cables submarinos, no sé, hay una cantidad de intermediarios y yo creo que eso es la realidad. O sea, ya el medio verticalmente integrado donde yo, digamos, tengo mi línea editorial, tengo mi imprenta, imprimo, vendo y soy el único que... Me parece que, digamos, no hay mucho para decir de eso. Lo que tratamos de decir es sobre esta nueva realidad donde los medios juegan. Respecto al tema de los discursos protegidos y no protegidos o de las excepciones, a ver, en realidad uno también puede, digamos, tener una como visión más corporativa y decir la libertad de expresión es absoluta, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de intervención del poder, pero bueno, estamos en un Estado de Derecho. Y la verdad es que yo llevo 4 años de relator y si miro para atrás la historia de la relatoría, todos los informes que hacemos, los poderes legislativos siguen legislando sobre los temas de libertades, todo el tiempo estamos atentos a eso. Entonces, lo que estamos diciendo es, y lo que dice la Convención Americana, no es un invento, lo que dice la Convención Americana es, sin censura previa, con restricciones ulteriores, que solo sean para proteger los intereses, y por eso decimos intereses legítimos, capaz que es muy leguleyo, de seguridad nacional, de la reputación de los demás, orden público, y no sé qué, son 4. Bueno,
Entonces, y además necesario y proporcional, cualquier restricción debe ser necesaria y proporcional. Entonces lo que decimos es, si van a legislar una restricción, tienen que hacerla de acuerdo a este test internacional que es el que tiene un consenso internacional, ¿verdad? Es eso. Y luego, cuando hablamos de discurso protegido y no protegido, por ejemplo, hoy hay un consenso internacional de que la pornografía infantil no es un discurso protegido y además la pornografía infantil antes de Internet era un tema aborrecible, pero de muy poca circulación. Hoy la pornografía infantil, lamentablemente, con lo que tiene de bueno Internet y la posibilidad de viralizar, es decir, es terrible, ¿no? Entonces, o la pornografía, o la porn revenge, o sea, la pornografía no consentida, eso de que a una persona la graban y sin su consentimiento la viralizan. Entonces, lo que estamos tratando de decir, bueno, todo puede circular. No puede haber bloqueo y filtrado para favorecer la circulación de información pública. Pero ¿qué pasa con esas cuestiones que pueden, digamos, destruir, obviamente que afectan la vida de niños, niñas, adolescentes, de gente que es digamos, acosada de ese modo? ¿No se puede bajar eso? ¿No decimos nada al respecto? Otra vez, podemos no decir nada, y decir, no, queremos la máxima circulación posible, listo. Pero yo creo que, digamos, nos guste o no nos guste, los poderes judiciales están tomando decisiones sobre esos temas. Están tomando decisiones sobre y las van a seguir tomando porque Internet es tan poderoso que obviamente impacta en la vida de todos nosotros. Entonces, ¿qué decimos de cuando los poderes legislativos toman decisiones? ¿Cómo las deben tomar? ¿Y qué decimos de cuando el Poder Judicial toma decisiones? ¿Cómo las deben tomar para proteger en la mayor medida posible la libertad de expresión? O para proteger la libertad de expresión, por eso digo, en todo lo que corresponda. Pero hay algunos aspectos que hoy ya hay consenso de que deben ser bajados, ¿no? Sí, a ver, no es por responderte, Roberto, por favor, de esta manera. Tanto el artículo 5 como el 11, con estas excepciones, las excepciones no las hemos puesto nosotros, ni las hemos inventado nosotros, están en la Convención Americana de Derechos Humanos del artículo 13.2. Lo que hemos hecho es retrotraerlo para además fortalecer la posición de esta declaración sobre temas digitales con una norma vigente que además es vinculante y que además fue sustento de Chapultepec y que también debe ser sustento de esto porque es donde se basa la libertad de expresión. Pero, por ejemplo, el artículo 7 sobre vigilancia masiva se basa en una declaración de Naciones Unidas del año 2013, post-Snowden, que se llama Declaración de Naciones Unidas sobre privacidad en la era digital, que dice explícitamente no puede haber vigilancia masiva y si hubiera algún caso de vigilancia tiene que ser con las garantías constitucionales. No está colocado en la propuesta creación heroica que pudiera haber sido de Edison, mía o de los miembros del comité donde estábamos Ricardo, Asdrúbal, Chicho y tú mismo, Roberto. No es una creación heroica de ahí, sino que lo hemos tomado de documentos vigentes. Dicho esto, también quiero reconocer que yo no estoy tratando de equiparar a los medios de comunicación con las plataformas o los intermediarios en general. Al menos hay tres tipos de intermediarios que tienen que ser clarificados. Los intermediarios de transporte, que son las empresas de telecomunicaciones, todos los que nos brindan conectividad. Un caso emblemático, ¿por qué no tienen responsabilidad? Es el caso Entel Chile, que trataron de responsabilizar al intermediario de transporte por un post colocado que afectaba la libertad sexual de una menor de edad. Tiene casi 18 años esa sentencia. El segundo tipo de intermediarios son intermediarios de servicio, que son, por ejemplo, Gmail, que ofertan servicios, pero que ellos no son responsables del contenido que uno manda sobre, por ejemplo, Gmail o la nube o cualquiera de estos servicios. También son considerados intermediarios. Y hay un tercer tipo de intermediarios, que son los intermediarios de contenido. Son donde alguien sube contenidos, como son las plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o cualquiera otra. Esos tres son tres tipos diferentes de intermediación de contenidos. Y por lo tanto, cuando se habla de intermediarios, estamos refiriéndonos a los tres. Por lo tanto, no es simplemente tratar de equiparar. Tanto así que no se trata de equiparar uno con el otro, que se distingue de los medios de comunicación de los intermediarios tecnológicos, tratando de separar los generadores de contenido propio de los que gestionan el contenido de terceros. Cuando Netflix genera sus contenidos, es un generador de contenidos, tan generador de contenidos como un canal de YouTube de un youtuber que sube sus contenidos. Esa realidad que es la mixtura, la imbricata, la imbricación entre uno y otro mundo, es donde estamos viviendo, no es que va a venir. Es lo que ocurre ahora.
cuando un diario sube su video a una plataforma que no es suya, pero que también tiene una gestión y que también tiene ingresos económicos por la venta y que tiene que ser reconocido. Entonces, tanto Edison como yo creo que explícitamente decimos que no es una equiparación, por lo tanto, tienen que ser nombrados de manera separada. Si no, simplemente colocaríamos el que genera algún contenido y nos eliminamos a todas las intermediaciones de todas las formas. Y la realidad es que todos usamos intermediarios tarde o temprano, aunque sea para transmitir desde la edición hasta la imprenta el contenido que se va a pasar, y no por eso tienen responsabilidad. Sin embargo, el tema de responsabilidades civiles, penales, administrativas, tiene que estar sumamente clarificado cuando el contenido no es producido por uno. Y ahí es donde retomamos estas excepciones que, como repito, no han sido creadas por nosotros, sino están en la Convención en algún caso y en el otro en la Resolución de Naciones Unidas 67/168 del año 2013. No, voy a ser breve porque Roberto me ahorró parte del camino. Pero me parece que yo coincido con una parte de la presentación de ambos, de Eric y de Edison, en cuanto a que no podemos tapar el sol con el arnero, porque evidentemente las plataformas tecnológicas son parte del entorno de medios y del entorno comunicacional en todo el mundo, con lo cual no podríamos hacer una declaración seria en tema online sin siquiera mencionarla. Pero al mismo tiempo, se dijo acá que la declaración es audaz, es valiente, yo agregaría es moderna, es amplia, pero también creo que puede pecar de ingenua. Las grandes plataformas tecnológicas, es cierto, no son estados, pero muchas veces son mucho más que un estado. El PBI de cualquiera de ellas, los ingresos anuales de cualquiera de ellas, es mayor que el PBI de cualquiera de los estados latinoamericanos que están aquí representados en esta sesión. Y me parece que, si yo pregunto acá, me gustaría saber si alguno de ustedes en su país, Google o Facebook, representan menos del 50% de los ingresos. Es decir, evidentemente hay intereses que son comunes entre las grandes plataformas tecnológicas y los medios, pero hay intereses que son discrepantes. Y en ese punto es donde creo que hay que ser un poquito más prolijos en el trabajo, no porque haya sido improlija la comisión, sino porque de este diálogo que se ha venido realizando, surgen algunas cosas que deberíamos tener en cuenta. En definitiva, después de lo que pasó con Cambridge Analytica, después de lo que pasó, bueno, con el experimento Dragonfly para que haya un buscador para China, pero que filtra determinados contenidos para que no se vean, es cierto, la censura de los medios de comunicación también puede existir, de hecho existe, pero hay un editor responsable, hay una posibilidad concreta, incluso de que el mercado te saque. Estos medios se presentan, las plataformas tecnológicas se presentan como plataformas neutrales. Dicen expresamente que ellos no actúan sobre eso. Y sin embargo, después de Cambridge Analytica, vemos que no son neutrales. Y eso tampoco lo podemos tapar con el arnero. Me parece que es un tema que tiene que estar presente en esta mesa de debate. No, yo quería simplemente agregar que me parece que el trabajo tiene aspectos muy valiosos y lo marcamos en la primera reunión y creo que hay situaciones como la que marcaba Gustavo del derecho al olvido, que es una situación claramente que hoy nos está atravesando en muchos de nuestros países y que sería claramente un aporte. Y creo también, y quiero repetirlo, que nos hemos sentido escuchados por la comisión respecto a nuestra preocupación inicial, y si bien hay algunos aspectos que creo que ameritan un ajuste, una discusión ulterior, notamos un avance. Lo quería dejar en claro por si en mi primera intervención no fue, pero digo, me parece que hay algo de valoración, además de compartir las expresiones de Carlos y otras que se dijeron acá, también me parece poner sobre la mesa que se ha hecho un trabajo muy serio y que hay una actitud de escucha que me parece muy valorable. Sin ser redundante, quiero decirles que no es que tiene aspectos importantes el trabajo o aspectos que definen la situación, sino que es todo un trabajo muy valioso que tiene aspectos fundamentales
que da lugar a un cambio de ideas tan valioso como este, pero que no nos tenemos que perder en creer que es posible hacer una ley para limitar a los intermediarios. Es como cuando los gobiernos querían hacer leyes de medios y creaban el delito de monopolio de prensa, como si los códigos no tuvieran definido que es un monopolio y no lo tuvieran penado. No entremos ahora a creer que hay delitos específicos o problemas específicos que no están previstos en los códigos en lo que hacen los intermediarios tecnológicos. Está todo previsto en los códigos, no querramos agregar cosas. Somos totalmente diferentes los medios a los intermediarios. Acá no se mezclan eso. ¿Nosotros qué queremos? ¿Poner situaciones en que los intermediarios serían punibles? Son punibles por todos los códigos con delitos definidos. Es como querer hacer la ley del revólver y decir, bueno, es delito esto que se haga con un revólver. No, lo que es delito es asesinar, no el uso del revólver. De manera que volvamos a la raíz de la discusión. Estoy de acuerdo con que, como hizo nuestro colega dominicano, que hay que buscar limitar la vía de las excepciones y la vía de abrir puertas, pero me parece que eso es una corrección que se puede hacer fácilmente. Yo creo que, en definitiva, hay muy poco que enmendar, muy poco. Yo diría que en muchos aspectos es meramente formal y que no hay ninguna mezcla de intermediación y contenidos, de intermediarios y contenidos. No hay ninguna mezcla. No veo de qué estamos hablando. Está definido. Y más aún, cuando dice los mezcla, es para decir que no se puede limitar y que los intermediarios tampoco pueden limitar. Porque si decimos que sean responsables de los contenidos, les estamos dando la facultad después de elegir qué se puede difundir o no, porque como son responsables, tienen ese derecho. Yo creo que no queda nada más que agradecerles mucho, hacer alguna corrección y les vuelvo a decir, les agradezco muchísimo. Gracias. Miren, me parece interesantísima esta conversación, creo que es muy valiosa, creo que habla de la esencia de la CIP, ¿no? Y de la forma como encaramos estos temas. Créanme, y estoy seguro que nuestros colegas también y los que estamos en la comisión vamos a reflexionar sobre esto, sobre estas preocupaciones, vamos a revisar nuevamente el documento a la luz de los comentarios. Tenemos trabajo que hacer, incluido tú, Roberto, que estás en la comisión. Bueno, creo que nos sentaremos un poco, salvo que hubiera algún otro tema de fondo, no los que hemos tocado, que crea alguien de fondo, ¿no es cierto? Un tema de fondo que crea alguien que falta agregar. Yo creo que con esto daríamos por concluido. ¿Quieres hacer una reflexión final, Edison? Sí, agradecer los comentarios y también un poco como reflexión, es decir, lo dije al principio, o sea, me parece que la Asamblea se tiene que sentir cómoda con su declaración, no es una declaración de la Comisión, ni siquiera obviamente de la Relatoría. Estamos tratando de aportar un poco conocimientos técnicos, pero es una declaración que la Asamblea tiene que apropiarse. Entonces ahí creo que los puntos, más o menos hay 3, 4 puntos que son los que se han planteado como que requieren discusión y me parece, como sugerencia aquí en voz alta, que bueno, quienes están a cargo de la comisión deberían encontrar alguna forma de foro de discusión para agotar esta discusión, porque si no, se parece mucho a esas asambleas que no nos gustan, que, bueno, como tenemos nosotros el control de la palabra, bueno, quedó aprobada, y no me parece que sea así. Entonces digo, porque me parece que discutiendo vamos a aclarar los temas, ¿no? Y una sola cuestión que yo comparto el peligro de que, digamos, con la preponderancia que tienen algunas de estas plataformas, digamos, se conviertan un poco obviamente no son los estados que
que tienen, digamos, esa prohibición de censura previa, pero sí pueden determinar el debate público y pueden determinar sesgos y pueden determinar un efecto muy parecido a la censura. Ojo, y por eso me parece también importante cuando Roberto decía, ¿por qué tenemos que ir juntos? Porque vamos a ser justos, los intermediarios toman decisiones propias. Yo nombraba una que es bueno, clara, la de Facebook, no quiero pornografía en mi plataforma. Otras decisiones por términos y condiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, Facebook hace 2 años le daba mucha más preponderancia a las noticias que ahora, que le da más preponderancia a los comentarios de la gente, ¿no? Entonces, por eso ponemos un capítulo entero exigiéndoles, bueno, como decían por allá, no estamos impulsando lo que queremos en la libertad de expresión, regulaciones, pero ustedes tienen que ser transparentes con las decisiones que toman, tienen que explicar la jurisprudencia que adoptan, por qué bajan o no un contenido, tienen que explicarnos cómo manejan los algoritmos, porque si no, ahí sí pasamos del control estatal al control de estas empresas. Ahora, también seamos justos, también reciben presiones del Estado, es decir, ¿no? Alemania acaba de pasar una legislación hace 1 año y medio que dice que la plataforma, con que cualquier organización le notifique de que hay un comentario discriminatorio, tiene que bajarla. Entonces, eso es una orden estatal que también afecta en Alemania a los medios. Por eso me parece que a veces es difícil de separar en este mundo estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso hacíamos un poco la distinción. Pero bueno, nada, para agradecerle los comentarios, la verdad es que, como decía Gustavo, me parece súper interesante y también tal vez no solo retocar, sino que también alguna instancia me parece que de seguir discutiendo estos temas antes de tomar una decisión tan importante, ¿no? Y una cosa que sí me preocupa, que quería dejarle como preocupación. Es difícil y siempre tomar decisiones de principios es complicado y complejo. Pero hoy Eric decía, en forma fragmentaria los países de la región están tomando decisiones con estas cosas. Y en forma global, la Unión Europea está tomando decisiones con estas cosas y Estados Unidos está tomando decisiones con estas cosas. Entonces me preocupa que si no avanzamos en instrumentos de este tipo, al final de cuentas los principios los van a poner otros y nosotros no vamos a tener nada que decir en esto, porque cuando ya llegue ya estará definido el modelo de esto, el modelo de aquello y el modelo de esto, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante que la CIP, que siempre ha sido de avanzada en estos temas, adoptara una declaración potente sobre estos temas. Ya, a ver, solamente agradecer. Agradecer por habernos honrado con ser parte de esta propuesta que les estamos presentando. Todavía tenemos que trabajar el resto del día para tratar de cerrarla con todos los aportes. Creo que en el diálogo se construye muchísimo más con decisiones de arriba abajo que muchas veces nos terminan afectando. Pero creo que hemos avanzado un poco en el diálogo el día de hoy. Hemos escuchado lo que otros están opinando, han escuchado también de dónde, no es que mágicamente se nos ocurrió poner algunas cosas, sino que han sido muchos sus aportes. El día de ayer hemos estado trabajando con 10 documentos en paralelo para tratar de encontrar comas, puntos, aportes, adiciones, mejoras. Hemos reformado, si alguien puede leer el texto original que les dieron cuando llegaron frente al que ustedes tienen en la mano, ha habido mejoras sensibles, recepcionamos los aportes de todo, pero les dejo 2 reflexiones finales. La primera es que del entorno digital no hay vuelta atrás. Todos vamos a terminar conectados. América Latina ya está casi en 55% de penetración de Internet, la mayoría en zonas urbanas y en las capitales. En algunos países hay más penetración de Internet, en otros. Segundo, casi todo es móvil. Nos estamos yendo a los móviles, a despliegue en contenidos móviles, a intercambio rápidamente. Y tercero, que esta posibilidad que ha traído el Internet de generar contenidos, de compartir contenidos, de crear contenidos, de acceder a contenidos, es una revolución en la forma de la libertad de expresión, pero que también los medios de comunicación y la libertad de prensa tienen que tomar como tal, apropiarse del tema, ir adelante y ser la vanguardia en la defensa de los derechos de todos, como lo han hecho los últimos casi 75 años. Muchas gracias. Bien, yo con esto daríamos por concluido. Vamos a ver cómo trabajamos este documento.
y veremos en qué instancia. Bueno, mañana es la Junta de Directores, podemos establecer una metodología, vamos a tratar de analizar cómo podemos presentar esto y hasta dónde podemos avanzar, todo dependerá evidentemente del voto de la Asamblea. Yo solamente, hay unos comentarios que les pediría que escuchen, yo solo quiero pedir un nuevo aplauso para estos dos colegas que han trabajado intensamente y que les expreso mi aprecio y reconocimiento por la ayuda que nos están prestando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿me escucha? Muchas gracias a Gustavo, a Edison y a Eric. Hemos tenido un interesante y rico debate que nos alteró un poco el programa, pero valió la pena, claramente. Estamos una hora retrasados respecto del programa, entonces me pide la organización que les diga que vamos a modificar en algo la agenda. Ahora tenemos un receso, les vamos a dejar tomar un café, ¿sí? Porque se lo merecen. Y vamos a escuchar en un rato, porque tiene mucho que ver con lo que se debatió recién, a Madab Shinapa, que es director de Relaciones Estratégicas con los medios de Google. Así que en 10 minutos nos volvemos a ver acá. Y antes de eso les pido por favor un aplauso para las madres en su día, porque hoy es el Día de la Madre en Argentina. Muchas están acá y no pueden estar con sus hijos. Así que si alguno se olvidó de llamar, café y en 10 minutos regresamos. Gracias.